Buenas tardes, queridos tripulantes. Les damos las gracias por sintonizar y unirse a nuestro vuelo. La duración estimada será 1 hora. Recorreremos sobre la coyuntura actual, haremos parada en el semillero y la agroecología, nos adentraremos en la historia popular y nos divertiremos con el entretenimiento actual cordobés. Los dispositivos electrónicos portátiles podrán utilizarse cuando comience la señal radial. Les rogamos que pongan la pava, entren en la página, se ceben unos mates, despejen los oídos, abran las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Mantengan en respaldo su asiento en posición de comodidad y cómprense 1 kilo de merienda. Gracias por su atención y feliz vuelo. Les esperamos todos los miércoles a las 15 horas en Terrícolas por la tarde, en Radio La Quinta Pata. Me parece muy importante, que es de la tradición mexicana, latinoamericana, el Día de los Muertos, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre, que es día de hoy, que es la que se honra la memoria de los muertos. Se generó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, del Día de los Fieles, pero ha quedado como en la costumbre latinoamericana, una ceremonia bastante interesante que me parece diversa desde los indígenas de México. Se suele como un poco comparar como si fuera el Día de las Brujas o Halloween, pero nada que ver. Claro, por la cercanía de la fecha, supongo también, Sí. Y un poco por la cuestión de los muertos y tanta estética y tanta artística. No, sí, y además entre esa fecha no es que solo el 1 y el 2, como que el 31 también tiene un día que creo que también es como van pasando al puente los muertos, y el 1 y el 2 es cuando se conmemora que vienen a la tierra a poder... ¿Alguien vio Coco, no? Sí, hermosa película. Bueno, Coco es un retrato bastante simple, pero muy lindo de la costumbre mexicana, de cómo también se dice, como la ceremonia, que los muertos van estos 2 días a la tierra a poder compartir con una comida o lo que más les gustaba a las personas allegadas, un momento con ellos, para poder pasar. Y por eso les dejan ofrendas. Claramente, por eso siempre se trata de dejar lo que más le gustaba de comer a la persona querida que falleció. Entonces, ¿a vos cuál, Coco, qué te gustaría que te dejen? ¿Qué me gustaría que me dejen? Yo creo que algo dulce sería. Ay, ¿algo Algo dulce? dulce, algo así como bien gordo. Yo quiero una sanguchito de miga. Sanguchito mío para Maca. Y a mí unas buenas facturas así, Una bien buena calentitas, recién hechas. O sea, ¿te juntaría a tomar una merienda? Sí, volvería al inframundo para comer algo dulce. Para allá se metió el inframundo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Y vos, Sí, Yossi? yo al cielo no voy, chiquis. ¿Qué comida te gustaría que te traigan? Empanadas, una tarta. ¿Una Una tarta tarta? de acelga. Bueno, podemos abrir Rellena. la roticería ahí. Bueno, me gusta, son bastante simples. Y te hago una pregunta, Maki, que me No. surge. ¿Día de Muertos solamente se festeja en México o hay otras poblaciones, No, otros también en países? otros países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, y en algunos menor grados en América Central y en la región andina. Es algo mucho de los pueblos originarios, viene de los indígenas, pero también una fusión con el catolicismo, ¿no? Que es una de las religiones que más predeterminadas, ¿no? Sí, pero Predominantes. sí. Cayó, colonizó básicamente, bueno, también a nuestra... Sí, son digamos, 500 años de sometimiento claramente. del catolicismo en América Latina. Sí. Pero bueno, también ha dejado una cuestión cultural interesante, una Hay mixtura. hecho una mixtura, que Sí. también es parte de nuestra identidad y también es parte de nuestra historia, que hay que seguir contándola. Entonces también es importante que la UNESCO en 2008 declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Actualmente se festejan en muchas zonas y en otros países, como también más que lo que Bolivia, el noroeste argentino, en Perú o en Venezuela, se le denomina acantompo o fieles difuntos. Y también se celebra algo que se llama la llora,
donde todo trata de celebrar sus muertos. Y esto más que todo pasa en Venezuela, que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y una costumbre muy antigua que ha cambiado desde la llegada de los españoles. En España el Día de los Muertos se celebra por inmigrantes mexicanos integrados con la sociedad española. Pues se ha hecho medio universal también el Día de los Muertos, se ha traído como que en Argentina ya también hemos visto un poco, ha estado habiendo ceremonias. Sí, de hecho hoy también quería invitarles, en Brujas, en Ciudad Universitaria, hacen la celebración del Día de los Muertos acá y se conmemora desde la Facultad de Artes a todas las estudiantes y docentes que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Ahí va. Como para tenerlo en cuenta. Y ayer y anteayer en el cementerio San Jerónimo, en Alto Alberdi, se celebró también el Día de los Muertos, con una feria y cosas lindas. Sí. Así que se está haciendo bastante habitual y también es otra forma no solamente de conmemorar, sino de pasar un duelo, de transitar un momento que podemos verlo de varias formas también. Sí, además creo que está muy bueno porque, por ejemplo, Halloween es algo que se ha como popularizado y Qué algo manera hasta de que... ver chicos en la calle. Sí, festejando Halloween. por Entonces, Dios. me parece que está bueno también, es como esa parte latinoamericana del festejo que tiene que ver también con los muertos, con un poco lo esotérico, que está bueno el Día de Muertos para festejarlo y bueno, para siempre informarse y ver qué onda, porque es algo muy artístico. Y recordar y conmemorar a nuestros seres queridos en lo que tuvo en vida y lo que dejaron también lo que son. Así que, bueno, con esto vamos rápidamente El a la segmento noticias. Tan, param, pam, 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 pam. Bueno, vamos con la noticia más importante que pasó esta semana, que Lula ganó las elecciones, que me parece que se merece un gran aplauso. Una buena. Sí, vamos Lula, ahí con su carisma. Ganó Volvió las con el elecciones. balotaje, bastante- Ganó las elecciones difíciles, es poquito, o sea, para lo que Muy es. difícil. Y como Lo- se encuentra toda la cuestión política en Latinoamérica y la ideología es bastante importante y que ahora en Latinoamérica la mayoría son países con políticas más progresistas, pero se impuso con el 50 de los votos, también va a gobernar un país muy dividido. Sí, polarizado. Y donde está habiendo múltiples incidentes antes del triunfo, en los debates y ahora después de su triunfo está habiendo muchos incidentes en Brasil y muchos hechos de violencia que es importante volver a remarcar lo que es la democracia. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, gobernará un país dividido. Es una tendencia que quedó reflejado en los mapas de resultados este domingo, donde si bien se consolida en 13 estados, su rival, el ya conocido mandatario Jair Bolsonaro, El sinvergüenciña. sí, se propuso de los otros 14. Es muy loco que viendo un mapa del balotaje del 2022, podemos ver cómo el norte, el noroeste, también todo de Brasil, es parte de Lula y el apoyo a Lula, pero también la zona que se estructura la más riqueza y la derecha, está todavía consolidado el Partido Liberal. Hay una gran división entre zonas de votos y es importante, y también creo que la Cámara y el Consejo tienen la mayoría todavía del partido. Sí, Bolsonaro quedó como muy bien posicionado en lo que son las cámaras legislativas y hay que reconocer, nos guste o no nos guste, que la ultraderecha es un fenómeno que se viene, digamos, a confrontar con la vuelta de los sectores progresistas del gobierno. Claro. Hay como un corrimiento de la derecha, algo un poco más, o sea, más intenso, mucho menos democrático. Sí, y que volvimos a reinar en el hecho de ejercer la violencia antes de... Sí, y no dejemos pasar, por ejemplo, una de las personas más importantes de lo que son los libertarios, el movimiento liberal en Argentina, que es esta mujer Lilia Lamoigné, que es asesora de Milei. Bueno, se viralizó un video de ella dando como un taller de trolls de Twitter en donde decía que, o sea, ¿cómo decir? ¿Cómo era alababa, no sé si decía alababa, pero como que garantizaba y decía que había que insultar y, por ejemplo, insultar con cosas muy despectivas a Ofelia Fernández, que es víctima siempre de la violencia, principalmente de los libertarios, los que escriben en Twitter y de las personas que no tienen tolerancia. De la violencia mediática.
Y también creo que también tiraba como, yo lo vi en la noticia, vi el video, y eran tips también de formas o herramientas de desviar los mensajes y manipular, cómo manipular por internet o por redes sociales y manejar la información de la manera que te salgas vos beneficiado a la derecha. Desmoralizar, hablaban de desmoralizar. Increíble. Horrible. Me parece importante que hoy lo tengamos en cuenta y que... Siniestro y solo del malo de una película, como son tácticas del mal, gente. No se olviden, tácticas del mal son esas. Sí, además antidemocrática, digamos, Sí. de opinión pública. Bueno, y para irnos un poquito al noticiero del Movimiento Social de la Dignidad, este sábado 19 de noviembre se convoca la marcha a la Embajada Yanqui por la soberanía nacional y por la segunda y definitiva independencia. Esto en el marco todavía a la deuda del FMI y todavía a la dependencia económica y de negociaciones que se tiene desde Argentina también a Estados Unidos para que alguna vez este tema pueda ser tratado. Sí, noticia muy importante del día de hoy, me parece, que tiene mucha relación con la agenda de los movimientos sociales, es que el FMI emitió un comunicado, algunas de sus cositas, pidiendo más ajuste a la Argentina, siendo que ya estamos en una inercia de ajuste fiscal que se nota. Y ya que nos vemos correlacionados todo el tiempo con lo que es su moneda y también con la forma de economías que ellos quieren infligir, o sea, se está negociando todo el tiempo para que podamos salir y también para que se baje el nivel inflacionario y también que los productos estén para el lado del Estado, digamos, en pesos argentinos, para un poco independizarnos de lo que es el estado económico internacional. Pero bueno, siempre va a ser así, siempre va a haber negociaciones y el tema es que nosotros podemos tener soberanía nacional y poder de decisión, porque bueno, somos un país, podemos decidir por nosotros mismos qué carajo queremos, me parece. Y en ese sentido es súper importante y está muy bueno el trabajo que hacen los movimientos sociales, que es la participación de las personas en la política argentina. Por ejemplo, desde el gobierno nacional se impuso un congelamiento de precios en los alimentos y en los productos como de necesidad básica para los próximos 4 meses. Y en ese sentido es importante que todos y todas las ciudadanas de Argentina que estén interesados en que no siga habiendo tanta inflación en los alimentos y todo, es estar atento a los precios, denunciar si suben, no comprar si suben. Y bueno, hacer ese esfuerzo de hacer el seguimiento de los precios y que no nos metan la mano en el bolsillo, porque no va a ir para más y creo que para salir de como cuestión inflacionaria se necesita un poco del poder popular de las personas. Sí, y un par en la mano y al ajuste también y a las especulaciones. Y por el otro lado, hablando de precios y productos, yo sí nos había traído un tip muy bueno para socializar con la gente que nos está escuchando. Sí, yo quería contarles que la gente de Orgánicos de mi tierra tiene a disposición una cosecha de duraznos, por si quieren acercarse para poder comprar. Estamos hablando de duraznos agroecológicos de producción de acá de Córdoba. Nada, que me parece que es un buen dato. Pueden acercarse. Tienen 2 sucursales, una que está en Unquillo. No es Unquillo, es Villa Bizazende. No, es Argüello. Que está en Argüello, ahora les digo bien dónde. Y otro que está en Güemes. Ahí va. Alto datazo para si que quieren comprar duraznos orgánicos. Qué rico, los duraznos orgánicos. Son muy buenos, posta, en serio. A mí me regalaron una vez y estaban muy dulces. Qué ricas las frutas de temporada, además. Sí, es verano y están las frutas ricas, sandía, durazno. Sandía, durazno, melón, papa, arre. El semillero. Mirar y entendernos parte del ambiente. Bajo la tierra brota una semilla. Es momento. Hablemos sobre huertas, producción agroecológica de alimentos, almacenes populares y todas las prácticas que aportan a construir una soberanía alimentaria. ¿Qué opinas? Buenas.
Otra vez, esto es El Semillero. Bienvenidos, este es el segundo bloque de Terrícolas por la tarde. Estamos acá en La Quinta Pata, la radio comunitaria, con Coco y Bruno. Escúchame, Bruno, nuestro compañero tácito, que seguro nos está escuchando, le mandamos un saludo. Lo tenés en el inconsciente. Gran compañero, gran amigo. Coco, Bruni. Maca y Fer. Estamos aquí en la radio, quien les habla, Josely. Y bueno, primero contarles que pueden seguirnos por Instagram y Twitter en @terricolasporlatarde.oc y también pueden seguir a la radio La Quinta Pata en Instagram. Nos pueden escuchar por www.radiolaquintapata.com.ar y nuestro WhatsApp, que es 351 30 41 922. Si no sabían, este es El Semillero. Una vez más vamos a hablar sobre huertas comunitarias, almacenes de economía popular, jardinería y todo lo que aporte a la construcción de una soberanía alimentaria posible. Ya a lo largo de estos semilleros hablamos de varias cosas, como por ejemplo del cantero biodiverso, las plantas nativas, formas de compostar, cómo compostar los residuos orgánicos. Hablamos también sobre cooperativas de trabajo y el almacén del buen vivir con sus alimentos agroecológicos y en transición. Hoy vamos a hablar de algo también muy especial, que son las huertas o huertos comunitarios. Pero primero nos preguntamos... Sí, ¿qué nos preguntamos? Yo diría como, o sea, ¿qué es un huerto? Y bueno, ¿qué es un huerto comunitario? Claro, sí, ese es el inicio, ¿no? Un huerto o una huerta es un espacio de tierra que está destinada a la producción de cultivo de verduras, legumbres y árboles frutales, conviviendo plantas domesticadas, silvestres, que sean comestibles y útiles dependiendo de aspectos culturales. Por ejemplo, acá, no sé, en Argentina tomamos mate, entonces se produce que la gente, o sea, se da que la Peperina. gente tenga burrito, por ejemplo. Entonces su uso es cultural. Te hago una pregunta, Josely. Cuando hablamos de huertos siempre estamos hablando de cultivos intensivos, ¿no? Cultivos como que se pueden trabajar en espacios reducidos, pero con mucho trabajo, con mucho seguimiento. Así es. Sí, porque el plan es poder alimentarse o poder hacer uso de eso que se cultiva, ¿no? Se cultiva con un fin. Es muy complejo porque conlleva una planificación y hacer muchas tareas diarias como sembrar, preparar la tierra o el sustrato, armar los canteros, trasplantar, seguir un calendario biodinámico que te va explicando más o menos cómo es la influencia de la luna, por ejemplo, dentro de los líquidos para saber cuándo es bueno trasplantar y cuándo no. Y entonces una huerta comunitaria es tener acceso a este espacio, pero de forma colaborativa y conjunta con otras personas y poder dividir estas tareas para aliviar un poco ese trabajo que, si bien es muy gratificante, es arduo y conlleva un seguimiento semana tras semana. Sí, y es un modo de vida también, supongo, o por lo que nos contás, me parece que al final dedicarse a, digamos, no solo a sembrar, a generar alimentos o cosas agroecológicas, sino que hacerlo de manera comunitaria te pone todo como una cuestión ideológica, política, de compromiso y también de compromiso con la comunidad que forme parte de esa huerta. Sí, es un camino de ida un poco, me parece. Y en ese sentido, como siempre traemos en El Semillero, experiencias de personas que están trabajando en diferentes espacios pero que no son expertos o expertas en esta oportunidad quiero recuperar una experiencia de hace algunos meses y contarles sobre La Verdolaga, que es una escuela huerta municipal, una escuela huerta. Pensemos, o sea, no solo es una huerta, también tienen una huerta, pero es una escuela huerta. Y es municipal. Sí, es municipal, que está en zona sur, sobre la calle Richieri, muy cerquita del parque. La Verdolaga tiene ese nombre porque, ¿saben lo que es la verdolaga? No. La verdolaga es una planta que crece como yuyo en Córdoba y justamente lo que busca es reivindicar la idea de yuyo y en vez de decirle malezas, le llaman buenesas. Ah, me encanta, y tiene me encanta, propiedades y se puede comer, se puede agregar en ensalada su hoja y bueno, la verdolaga es esta planta. También es un proyecto municipal que funciona desde la pandemia como un espacio de encuentro entre personas y grupos que llevan adelante una huerta ahí en ese espacio y también en sus propios territorios, que son los barrios, donde suelen funcionar
huertas en relación a merenderos, a clubs y a plazas, a espacios verdes que están abiertos a la comunidad, donde se organizan y empiezan a trabajarlo para poder cosechar, primero cultivar y después cosechar sus propias hortalizas, que son verduras. Sí, la hortaliza, por ejemplo, la zanahoria es una hortaliza, la remolacha es una hortaliza, la papa es una hortaliza. Y bueno, por ejemplo, las hortalizas son las que crecen bajo tierra, ¿o no? No, esos son los tubérculos. Tubérculos. Las hortalizas son todas las plantas comestibles, porque si no están las herbáceas, que son esas plantas que no son comestibles, que son, por ejemplo, las que hablamos el semillero anterior, donde hablábamos de plantas nativas silvestres, como la margarita punzó o las gramíneas, esas son herbáceas. Bueno, un poco viendo, y hablábamos de la Verdolaga, que es una escuela, un proyecto de escuela municipal que funciona en un vivero, en el antiguo vivero municipal. Y bueno, yo pensaba, ¿no? A pesar de las contradicciones evidentes de la gestión ambiental del gobierno actual, la Verdolaga... Del gobierno provincial tendríamos que decir. Bueno, sí, el gobierno provincial, estamos que hablando de Córdoba. O sea que está muy relacionado con el gobierno municipal. Sí. Y... bueno, lo que iba a decir es que la Verdolaga se construye como una huerta con perspectiva agroecológica, ¿no? O sea, generan sus propios abonos, intentan crear su propio banco de semillas, están asesorados por profesionales del INTA y por algunas personas de la Facultad de Agronomía, de la UNC, también becados de la municipalidad, y piensan cómo generar la construcción y sostener huertas urbanas y periurbanas. No estamos hablando de huertas en zonas rurales, que eso ya pasa más a lo que es una chacra, más parecido a lo que hablábamos de la Budapest en San Marcos Sierra. Exactamente. Saludos para los compañeros de San Marcos Sierra, compañeros y compañeros que nos estén escuchando. Tienen un gran proyecto agroecológico increíble y nada, son un ejemplo. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto, como les decía, la huerta, estamos hablando de huertas en zonas urbanas más pequeñas. Bueno, en este espacio brindaron una serie de talleres abiertos a los movimientos sociales, organizaciones populares, pero a la comunidad en general también. Y yo me acerqué junto con una serie de amigues a estos talleres que fueron de compostaje, de plantas aromáticas y su importancia en la biodiversidad de una huerta. El bokashi, que ya lo habíamos hablado, pero comento de nuevo, es un método para poder compostar de una manera más rápida, con calor. Bokashi significa cocido al vapor. Y es una palabra japonesa, es una técnica japonesa. También hubieron talleres sobre tinturas madres y eso que tiene que ver más con el uso medicinal de las plantas. Todo esto dado por la Verdolaga, comentábamos, que es esta escuela huerta municipal. Entonces, se arman grupos muy eclécticos en estos grupos de personas que se encuentran porque están pensando cómo transformar la conciencia sobre su alimentación, y hay otras personas que también se acercan simplemente porque no tienen un espacio de tierra propio, un patio, y tienen la posibilidad ahí, en esas huertas comunitarias, de tener la experiencia de plantar o ver cómo es el ciclo de una planta. En esta ocasión le vamos a dar la palabra a Ismael Jesús, que es un vecino de la Verdolaga, en zona sur, que se acercó a la huerta justamente con esta idea de acceder a un espacio de tierra para poder tener más contacto con la naturaleza, y muy amablemente se sentó a conversar con nosotros y a contarnos un poco por qué se acerca a esta huerta comunitaria. Mi nombre es Ismael Jesús y en casa sí tengo una huerta que a su vez estoy plantando lo que la Verdolaga en ese momento me ha puesto en mis manos, que son brócolis, hemos plantado cebolla verdeo, tenemos rabas, y eso en ese momento es lo que yo tengo en casa, que todavía son pequeñitos, pero ya le he dedicado un tiempo a ellas, primero en preparar la tierra y a su vez aprendí. Yo soy herrero y aprendí a hacer unas herramientas que la Verdolaga me enseñó cuáles eran, porque nunca la había visto. Entonces la he preparado en casa y con eso estoy trabajando la tierra. Y le dedico a veces 2 horitas, 1 horita y media, depende del tiempo que tenga, si aquí esté desocupado, pero sí le dedico tiempo. Y la relación con la Verdolaga nació de que estoy haciendo un curso de reciclaje del plástico. Y ahí me enteré que existía la Verdolaga, con otros compañeros, que los cuales me invitaron, y el motivo de que estoy aquí es porque me hace bien, es sano, es algo sano, algo que inspira.
algo que ocupa la mente y se distrae uno con la tierra. Hoy dieron un curso de bocage, cómo preparar la tierra para que se alimente la planta y no tenga tantas enfermedades. Y me hace muy bien. Como grande ya que soy, tengo algunas achaques y aquí parece que no, pero uno se siente como si estuviera en el médico. Y a su vez vamos a aprender quizá a alimentarnos, o sea, con todo sano, nada que tenga conservante. Y en el grupo, que es desde aquí, hay una nutricionista, así que vamos a coordinar con ella qué es lo que realmente se puede hacer, de qué manera lo podemos alimentar, cómo podemos utilizar cada planta. Bueno, escuchábamos la palabra de Ismael Jesús, que él se animó y fue armando una huerta en su casa y nos contaba que las plantas, estas plantas hortícolas de estación, bueno, perdón, me confundí. Se le lengua la traba. Se me lengua la traba. No, que bueno, escuchábamos su palabra y le agradecemos un montón a Ismael, si nos está escuchando, por sentarse a conversar con nosotros. Bueno, son muchas las personas con las que también charlando me decían que están muy a gusto con esta situación de acercarse un poco a la tierra, de conocer los ciclos de las plantas, cómo vegetan, cuando floran, están más cerca de las flores también, así que si te dieron ganas, acá en este espacio te invitamos a que busques cuáles son las huertas comunitarias que tenés cerca de tu casa, qué días se juntan a trabajar la tierra. Y bueno, que hay mapeos en Google donde podés buscar las huertas comunitarias de Córdoba. Y si sos muy manija, avivamos las ganas de que si tenés un pedacito de tierra cerca, una plaza, un baldío, te acerques a tu vecina, a tu vecino y te animes a organizarte y sembrar. Me encanta ese último propuesta, está muy buena. Y siempre me ha gustado el semillero, que tiene como una perspectiva bien de comunitaria, de comunidad, de la agroecología, el huerto y todo, como una cuestión también de unión de personas. Y me parece que eso está muy bueno, porque en las ciudades muchas veces tanto la soledad y quizás la falta de un espacio de tierra creo que hacen la vida más difícil, y está muy bueno tener un espacio donde compartir con personas y también compartir con otros seres vivos de nuestro planeta, como son las plantas. Y la fauna también, porque hay un montón de bichitos, ¿no saben? También es integral. Agradecerles a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Esto fue, una vez más, El Semillero. Son y serán. Son y serán la identidad de nuestro continente. Recordemos y conozcamos a los personajes de nuestra América Latina que nos enorgullecen, que nos inspiran, que nos marcan el camino de nuestra historia y que nos recuerdan que todos somos parte del mismo pueblo. Juntes descubrámoslo. Bueno, volvemos con Terrícolas por la tarde, tercer segmento de nuestro programa. Nos quedan 15 minutos para despedirnos. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con el segmento Son y Serán. Hoy vamos a hablar de Lula da Silva. Pero antes, vamos a recordarles cuáles son nuestros medios de comunicación para que nos escriban, para que se comunique con nosotros. Instagram y Twitter, estamos como terricolasporlatarde.org. También pueden seguir el Instagram de la radio, La Quinta Pata, que es Radio La Quinta Pata. Su web también, radiolaquintapata.com.ar. Ahí nos pueden escuchar en vivo desde el lugar en donde estén. Y el WhatsApp para comunicarse con nosotros, para dejarnos un mensajito, un audio, es 351 30 41 922. Así es. ¿Qué tenemos hoy, Coco? ¿A quién trajiste? ¿A quién trajimos? Como les comentamos al principio del programa, y en sintonía con lo que fueron un poco las noticias y lo que pasó esta semana, hoy vamos a hablar del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Lo podemos invitar algún día en el programa? Sí, ¿no? Me encantaría invitarlo, por supuesto. Lula, si estás escuchando, estás invitada. Sí, por favor, venite. Ven con nosotros. Bien, ¿qué podemos decir del
ganador de estas últimas elecciones en Brasil, que le ganó a Bolsonaro, al temido y bueno, también ridículo señor que está gobernando Brasil. De Lula podemos destacar su origen humilde. Lula, antes de ser presidente, fue obrero metalúrgico y fue como un sindicalista de talla importante en Brasil. Fue uno de los principales organizadores de las mayores huelgas durante la dictadura militar que empezó en el año 1964 en Brasil y que pusieron en su momento en jaque al régimen y también aceleraron la caída de la dictadura en Brasil. Y también tiene la famosa historia de la mano. Sí, la famosa historia de la mano que la vamos a rescatar en este Sony Sedan. También Lula, candidato a la presidencia de Brasil en varias ocasiones, 3 veces, en 1989, en 1994 y en 1998, y no fue hasta 2002 cuando logró obtener una victoria y bueno, y así comenzar su carrera como presidente de Brasil. ¿Cuánto tiempo estuvo de presidente de mandato? Y creo que en un principio tuvo 2 mandatos seguidos. Ajá. Estuvo durante 8 años como presidente de Brasil. En esos años hizo reformas y cambios, digamos, radicales que produjeron tanto la transformación social y económica del país vecino. Triplicó el PBI per cápita. Mira. Esos son datos del Banco Mundial. Y llegó al punto de convertir a la República de Brasil en una potencia mundial. Creo que la 6ª economía más grande del mundo en años de Lula. Sí, tuvo un largo recorrido Lula en la historia brasilera. Sí, es un gran presidente, sacó a más de 30 millones de personas de la pobreza y generó, bueno, como decíamos acá, reformas y cambios radicales que produjeron una transformación social, económica, transversal a lo que es la sociedad brasileña. Después, ¿qué pasó, Coco? ¿Qué pasó? Importante en la historia de Lula da Silva, en la historia de los últimos años. El 12 de julio de 2017, Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro. ¿Le hicieron un carpetazo? Sí, le hicieron un carpetazo. Lula se entregó a las autoridades, a la policía el 7 de abril de 2018 y estuvo 580 días encarcelado e imposibilitado de presentarse en las elecciones presidenciales de 2018 que ganó Jair Bolsonaro, quien a su vez, esto es muy importante para entender esta causa judicial y qué es el lawfare en Latinoamérica, nombró al juez Sergio Moro como ministro de Justicia. Digamos, le devolvió el favor por acercarlo a la presidencia y por... ¿Tenés un poquito de información de lo que fue, digamos, la causa de que se le acusó? Y bien, la causa, para hablar bien, deberíamos como profundizar un poco más. Tiene que ver... en el aire nomás. Sí, así más o menos tiene que ver con cobro de coimas por parte de funcionarios públicos durante el gobierno de Lula da Silva con respecto a Petrobras. Que Petrobras es como la YPF brasileña. Sí. Más o menos ahí, a Lula se lo acusó de haber recibido un departamento. Claro, un manejo de fondos. Claro, digamos. malversación de fondos. Malversación de fondos que este mismo juez que lo acusa, después termina siendo el ministro de Justicia. Sí, le han devolvido el favor. Bueno, el 8 de noviembre de 2019, 580 días después, se ordena la liberación de Lula. Y el 8 de marzo de 2021... uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula debido a que el juez Moro carecía de competencia para entender los supuestos delitos que le imputó. Claro, no tenía... Sí, además se filtraron audios y se filtraron cosas en donde había claramente una imparcialidad por parte del juez y bueno, estaba relacionado con el fiscal y le estaban armando una causa. Igualmente se comió un montón de años en cárcel, digamos, Lula. Digamos, ¿cuántos años? 580 días. 580 días son casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. Bastante jodido. ¿Y qué podemos hablar de Lula da Silva? ¿Qué podemos decir de su niña? historia? Podemos hablar de su infancia. Él nace en 1945, un 27 de octubre, en un pequeño pueblo llamado Caetés, en el estado de Pernambuco. Pernambuco es un estado que está al nordeste de Brasil. Su capital es Recife, es una ciudad costera, pero Lula está en un pueblito, nació en un pueblito en la zona de Caetés, que está cerca de Caera, que eso ya es zona de campos, también conocida como el Sertao, porque tiene como un pequeño desierto.
y una zona como muy árida y muy áspera del Brasil, es como parte del Brasil pobre y no ese Brasil como carnavalesco y carioca que tenemos como en la mente. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Totalmente, Jocelyn. ¿Lula es su nombre? Lula es el diminutivo, es el apodo que se usa para la gente que se llama Luis. Eso en Brasil es como un apodo, es el diminutivo, vamos a decir, que es muy común y que también significa calamar. Ah, mira, qué interesante, alto dato de color ese. Sí, así que Es buena podemos pregunta. hablar de Lula como el calamar Es de como la si selva. fuera un Pancho acá, pero... Claro, acá es como lo- un Pancho de Francisco, pero Un Nacho. así se le dice a los Luis. Pero bueno, acá se dicen los Luis. Bien. Bueno, También contanos. parte de su historia es muy interesante sus primeros 20 años, podemos decir. Muy poco después de nacer, su padre, el padre de Lula, se mudó a San Pablo para trabajar como estibador en el puerto de Santos. Y él no lo conoció hasta sus 5 años. Y bueno, en una biografía autorizada de Lula, él describió a su padre como un pozo de ignorancia y un alcohólico. Pero bueno, Bueno, construyó su historia él solo también, me parece, con su madre. Estaba... sí, él es el séptimo hijo, es el último hijo de 7 hermanos, es Muchos el hermanos. Benjamín, vamos a decir. Y bueno, él hasta los 5 años no conoció a su padre, a los 5 años se mueve con toda su familia a San Pablo. Y él a los 14 años consiguió un puesto, él deja el colegio en 5º grado, él era muy buen estudiante parece, pero bueno, por unas cuestiones económicas y como eran 7 hermanos, él tuvo que dejar la escuela y a los 14 años consiguió un puesto en una planta de producción de tornillos, donde trabajaba cerca de 12 horas diarias. Bueno, tal como les conté recién, tras haber abandonado la escuela en el 5º año, en el 5º grado, pese a que se le reconoció como un muy buen estudiante. Se tuvo que ir a trabajar. Sí. Bueno, y aquí es en el año 1963, más o menos, es que él pierde gran parte del dedo meñique, que es de su mano izquierda, cuando se encontraba empleando una prensa hidráulica durante un turno de noche, que era en una fábrica de carrocerías, en una fábrica de autos, y bueno, justo cuando se instauró la dictadura que destituyó al entonces presidente João Goulart. Mira, esa es la famosa historia del dedo Sí, perdido con en 14 años. Y Él ya estaba entrado en la vida sindical con tan solo 14 años, digamos. sí, él entra a la vida sindical en el año 1968. Pese a que era un obrero despolitizado, él se decía así, se inició en el sindicalismo debido a que en ese mismo año su hermano mayor, Frei Chico, apodado José, y afiliado al Partido Comunista, que en ese momento estaba prohibido, fue arrestado y torturado por los militares. Y a partir de entonces, Lula participó de forma activa en la vida sindical, repartiendo boletines que eran producidos en clandestinidad porque están en una dictadura. También encabezó movilizaciones, se hizo muy conocido por defender los derechos de los trabajadores, y los dos hermanos da Silva en 1969 son elegidos para formar parte del comité ejecutivo del sindicato, y un poco ahí empieza su carrera sindical. Y su carrera política, digamos, Sí, como él en figura. 1972, por ejemplo, fue elegido director del Departamento de Protección Social del sindicato. Claro, va encarando todo un estilo de carrera de funcionario. En 1975 Lula asciende a la presidencia del sindicato y con un arrollador 90% de los votos. Está muy, o sea, Sí. es bastante... La verdad que también, más allá de coordinar con las políticas o la ideología que tiene Lula, también es una persona que, en lo visible, tiene un carisma. Sí, tiene un carisma y es una persona con mucha emoción. Sí. Y con su historia de origen humilde, una persona que llega a la política desde la clase obrera. Por ejemplo, hay una frase muy linda de Lula cuando él gana las elecciones en 2002 que dice: yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, ¿por qué ser una de las críticas que se hacía cuando él se presentó, Claro. que no estaba capacitado? Dice: consigo mi primer diploma, que es el título de presidente de la República de mi país. Mira. Tiene esa chispa, Lula. Sí, tiene esa chispa. Podemos decir que es uno de los mejores de los presidentes mejor fotografiados del planeta. Es verdad, es muy cierto eso. Es muy fotogénico. No, pero además tiene algo esto que no parece como si fuera de afuera, o sea, como
viste que hay funcionarios o no, o gente también con... Sí, hay políticos que no parecieran reales, no parecieran ni humanos. sacados de esta realidad, que Sí. no parecieran sacados de nuestras sociedades latinoamericanas. Y Lula. bueno, Lula es como no sé si decir un espejo, es un contraste, porque Lula es una persona que viene de los fondos de la sociedad, 7 hermanos, una madre que lo crió durante 5 años sola, un padre que se tuvo que ir a la gran ciudad a trabajar y dejar a su familia, su tierra. Y bueno, yo creo que eso lo ha dotado de una sensibilidad muy particular que le permitió sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza en Brasil. Y un poco en qué iban sus políticas o cómo encaraban los gobiernos. Bien, bueno, para terminar el Son y Serán, porque nos queda poquito tiempo, que podemos hablar un poco de la presidencia de Lula en términos generales. El gobierno de Lula se caracterizó por resultados económicos positivos como la baja de la inflación y la alta, tasa de crecimiento del PBI. Producto Bruto Interno. Exactamente, y también una de las cuestiones que más se destacó de su gestión fue la medida de liquidar anticipadamente el pago de la deuda con el FMI en su momento. Que eso, claro, les permitió mucha libertad de decisión a su país. Cerró también, la deuda. Fue muy notoria alguna de sus políticas ambientales. Es como cuando te podés ir de vacaciones Sí. porque pagaste tus deudas. En los años 2000 al 2004 más o menos, Brasil era el país con mayor deforestación del mundo, con mayor tasa de deforestación del mundo, alrededor de 35.000 kilómetros cuadrados. Lula disminuyó este número drásticamente. Cuando terminó su gobierno, la tasa de deforestación en Brasil, de ser el país que más deforestaba, bajó a niveles increíbles, tanto así que terminó el gobierno con una tasa de deforestación de 4.500 kilómetros cuadrados, más de 30.000 kilómetros menos, o sea, kilómetros cuadrados menos de deforestación. 30.000 kilómetros. Sí, o sea, menos de deforestación. Que bueno, que también fue una de las críticas a Bolsonaro, la deforestación. Y por último podríamos nombrar en su política educativa que bueno, él consiguió fuertes niveles de escolarización en todos los ámbitos, tanto universitarios como primarios, y en muchas regiones del país muy pobres que había mucho nivel de analfabetismo y deserción escolar. Se podría decir en datos reales, datos duros, en 36 meses, que son 3 años, la población no escolarizada de Brasil se redujo entre un 30%, es decir, un 30% más de escolarización, y bueno, principalmente eso en grupos de 4 a 17 años y en las zonas como más marginales y más complejas de Brasil. Claro, en todo el ciclo de primario y secundario. Sí, y bueno, y hay muchas más políticas que lo llevaron a ser la 6ª potencia económica del mundo y que hoy le han permitido volver al gobierno en buena hora. Y elegido por el pueblo. Elegido por el pueblo en una jornada democrática increíble, y notoria e histórica. Sí, me parece muy lindo, y no solo eso, que también tener el apoyo de todos. Y bueno, esto fue entonces Son y Serán, el segmento. Hoy hablamos de Lula. Nos estamos despidiendo. No sé si mi compañera Jose o Maca quieren decir algo y dar el saludo final. Yo me despido, soy Federico, conocido como Coco, y muchas gracias por haber participado de Terrícolas por la Tarde. Gracias Coco. Yo quería mandar un saludo a Coti Cortés, que nos está escuchando. Este es el 3er programa que nos escucha y siempre manda un mensajito y nunca le mandamos saludos. Así que bueno, besos para ella y para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Esto fue Terrícolas por la Tarde. Nos vemos. Esto fue Terrícolas por la Tarde. Saludos, nos vemos el próximo miércoles.